Hoy te quiero mostrar este pequeño proyecto que hice que consiste en un mini UPS de conmutación automática. ¿Qué significa esto? Que yo voy a conectar algo al mini UPS y cuando haya un corte de energía, el dispositivo en ningún momento se va a apagar. Y si llega la electricidad, pues igualmente él sigue funcionando. Este video nace gracias a unas consultas realizadas en un video que realicé hace aproximadamente 2 años, donde hice algo pero mucho más sencillo y siempre quedó la duda o muchas personas preguntaban cómo hacer para dejarlo conectado siempre. Lo que pasa es que de esta forma tú básicamente no tienes que hacer nada. Hay un corte eléctrico y sigues teniendo internet, cosa que es bastante útil. En el momento que grabé y edité ese video no existían estos aparatos comerciales. Al día de hoy lo puedes conseguir en el orden de los $30. Sin embargo, este proyecto que yo te propongo es mucho más económico y es escalable a tus necesidades. Lo puedes ajustar a la cantidad de amperios que tú necesites en tu carga y a la cantidad de miliamperes que tú necesites. Pues lo estás construyendo a mano, por supuesto. Entonces, si quieres aprender cómo hice esto tan interesante, quédate en el video. Este vendría a ser el diagrama completo de este dispositivo. Para entender esto de una manera más clara, permíteme hacer primero un repaso de cómo funciona este módulo y cómo funciona este otro. Ya tenemos videos en el canal explicando sobre estos módulos. Link en la descripción. Pero vamos a hacer un resumen bastante conciso y breve para que entiendas claramente cómo funciona o cómo está diseñado este circuito. Vamos a tomar prestado este diagrama de un video anterior para entender cómo funciona el protagonista o el corazón de este proyecto. Y no es más que el módulo J5019. Este es un módulo de cargas de baterías de litio basado en el integrado TP4056. Además incorpora una sección Step Up. Esto significa que es elevador. También existen en otros módulos diferentes a este configuraciones Step Down. Down de bajar del inglés y up de subir también en el inglés. Una de las bondades más importantes de este módulo es que su voltaje de alimentación puede ser 2 cables soldados, aquí tenemos el positivo y el negativo, o un cable micro USB, dado que tiene el conector. Ese cable micro USB lo podemos conectar a un cargador de celular común y corriente y ya tendríamos el voltaje de alimentación. Esto lo hace supremamente cómodo porque todos tenemos algún cargador sin utilizar en nuestros hogares. Con ese voltaje de alimentación, el TP4056 es capaz de entregarle hasta 1 ampere a las baterías que nosotros queramos cargar. Dato importante, este módulo admite solamente una celda de litio o una batería de litio. Sin embargo, podemos conectar más de una celda en paralelo. Y el módulo entenderá que es solamente una batería. Aquí tengo, por ejemplo, 4 baterías conectadas en paralelo. Paralelo significa que todos los puntos positivos están conectados entre sí y todos los negativos entre sí. Cada una de estas celdas individualmente tiene 1500 mAh o 1.5 ampere-hora. El voltaje en paralelo se mantiene igual, pero el amperaje se suma. Por lo tanto, esto podríamos hacer un equivalente de una sola batería de 3.6 a 4.2 voltios con una carga máxima de 6 ampere-hora o 6000 mAh. Como el TP4056 solamente nos puede dar 1 amperio de carga, aproximadamente, si todas estas 4 celdas están descargadas, tardaría 6 horas en cargarlas. La otra parte importante de este módulo es la parte elevadora. Tenemos un potenciómetro. Al modificar con un destornillador esta perilla, podemos ajustar un voltaje de salida que va desde los 5 voltios hasta los 28. Esto nos viene bárbaro porque podemos configurar el voltaje de algún equipo, como por ejemplo un modem router, y alimentarlo. En este caso puntual de 9 voltios. Ajustamos 9 voltios y podríamos alimentar el router. ¿Qué problema tiene este sistema?
El problema principal de este diseño es que no puedo cargar las baterías al mismo tiempo que alimento una carga. Esto recalienta muchísimo las baterías porque por un lado le estoy entregando corriente, las estoy alimentando, y por el otro extremo lo estoy drenando. Eso hace que la temperatura suba peligrosamente y degrada la vida útil increíblemente. Entonces lo que vamos a hacer en este video es justamente solucionar ese problema. Ese problema lo solucionamos con un módulo GX8050 de conmutación automática. Este es un módulo donde yo tengo una entrada con mi cargador y otra entrada con una batería. Y tengo una salida. Entonces, mi cargador, por ejemplo, de este router, yo lo conecto acá, el cargador del router. Si este cargador tiene energía, el positivo se conecta a la salida y el router recibe electricidad sin ningún problema. Si este cargador se desconecta o hay un corte eléctrico, este relé se conecta al positivo de esta batería. Por lo tanto, cuando hay un corte eléctrico, el router recibe energía de respaldo. Esto lo convierte en una herramienta bastante interesante. Si no sabes lo que es un relé, te lo explico rápidamente. Esto que estamos viendo acá es una simulación en Proteus Easy, un simulador electrónico. Este símbolo que estamos viendo acá es un relé, el cual yo lo estoy alimentando con 9 voltios, que supongamos que es el cargador de nuestro router. Cuando hay electricidad, fíjate que esto es un switch, cuando el circuito se cierra, el relé se activa y como es un elemento mecánico basado en un electroimán, al introducir la energía, jala este contacto y se conecta directamente al cargador del router. Ese cargador da energía al positivo del router. Cuando hay un corte de energía, este electroimán se apaga y este contacto regresa a esta posición, conectando el positivo hacia el módulo J5019, es decir, a la salida de este módulo. Este sistema me permite entonces que yo siempre tenga conectado tanto mi cargador del router como mi power bank. Entonces, cuando hay una interrupción, el módulo empieza a actuar. Cuando regresa la luz, esto obviamente se descarga un poco, va a estar conectado a su cargador y se recarga hasta el próximo corte eléctrico. Te estarás preguntando por qué entonces simplemente no utilizar un relé. Y así evito comprar el módulo. De hecho, el módulo cuesta unos $5 y un relé cuesta entre $1 o $2. La ventaja de este módulo es que independientemente del voltaje de entrada, el relé siempre va a recibir un voltaje fijo. Por ejemplo, tú puedes introducir 30 voltios y el módulo lo va a ajustar a su voltaje nominal, que en este caso es de 12, independientemente. Entonces, eso te permite a ti trabajar con cierta comodidad, más allá de que tienes las borneras, lo cual te evita soldar cables y es un poco más sencillo de utilizar para las personas que no tienen conocimientos de electrónica. Esa es la ventaja que te supone este módulo. ¿Puedes utilizar el relé? Sí, pero debería ser entonces del mismo voltaje de tu carga. Si tu carga es de 12 voltios, un relé de 12. Si es de 24, un relé de 24. Si es de 5, un relé de 5. Sobre las celdas 18650 tienen hasta la fecha de hoy, lo que he investigado, capacidades máximas de 3000 a 3500 mAh. La parte negativa de la batería siempre va a ser la superficie plana y la positiva, la superficie que tiene unos orificios en el contorno, específicamente 4 orificios. De todas formas, te sugiero siempre utilizar un tester para verificar la polaridad. Esta parte de acá sería positiva, negativo y positivo. Probablemente si investigas te vas a dar cuenta de que hay celdas de litio 18650 de 9800 mAh. Esto es fake. Esto no es así. Si esto fuera cierto, tendríamos celulares, smartphones de 10.000, 20.000 mAh y en la realidad con mucho esfuerzo llegan a los 6.000 mAh. Estas son baterías fake. Quizás el vendedor no maneja este conocimiento, solamente está revendiendo, que es lo más probable. Quiero que sepas que estas celdas no son de esta capacidad. Lo más probable es que sean de 1000 mAh o incluso un poco menos. Sucede algo muy interesante con el módulo J5019 y es que si revisas en la documentación que hay en internet, no hay
una información clara o unificada sobre cuánto es la salida de este módulo. Así que me di a la tarea de investigar el datasheet específicamente de este integrado, el cual es el que se encarga de hacer la configuración Step Up. A ver realmente cuál es la salida que nos puede brindar este módulo. Algunos dicen que es de 1 ampere, otros dicen que es de 2 amperios, otros dicen incluso una tabla que según el voltaje tenemos X cantidad de miliamperes. Vamos a ver exactamente qué tan cierto es todo esto. Puntualmente estamos hablando del integrado MT3608. Aquí nos dice que es un Step Up Converter de 2 amperios de alta eficiencia con una velocidad de conmutación de 1.2 MHz. Aquí tenemos algunas características, como por ejemplo que su voltaje de salida máxima es 28. Esto lo vamos a ver más adelante. Voltaje ajustable, compensación interna, una eficiencia del 97%. Admite valores de entrada de 2 a 24 voltios, etc. En cuanto a las aplicaciones, nos dice que es útil para equipos que utilizan baterías, pantallas LCD y también todo lo que es modem, router y tecnología DSL. Este sería el diagrama de conexionamiento: una bobina, 2 resistencias, un condensador, un voltaje de entrada y 2 condensadores estabilizadores. Una de estas 2 resistencias es el potenciómetro, el cual nosotros variamos. Aquí hay una diferencia de potencial, un divisor de voltaje, el cual entra al pin FB. La descripción de los pines se encuentra acá abajo. No quiero ser tampoco excesivamente técnico. A lo que quiero llegar es a esta gráfica. Fíjate acá la eficiencia. Nos dice que para un voltaje de entrada de 5 voltios y una salida de 12, para 800 mA tenemos una eficiencia del 88% y para unos 200 mA una eficiencia del 93%. Significa que a medida que vamos aumentando la cantidad de corriente exigida, la eficiencia baja. Entonces, por ejemplo, si la eficiencia es del 80% y la salida es de 2 amperios, como ya lo vimos acá arriba, esto significa que se irían 400 mA en disipación térmica, o sea que en la práctica serían 1600 mA, por dar un ejemplo. Estas 2 gráficas, a pesar de que no tienen texto, si uno las analiza, encuentras una información rica. Y es que el voltaje de entrada en esta segunda gráfica es de 13 voltios y la salida es de 18. Vemos que entre más alta es el voltaje de entrada, la eficiencia mejora significativamente. Aquí estamos en el orden del 92%, pasamos acá al 95% y baja ligeramente al 94.5%, exigiendo incluso 1700 mA o 1.7 A. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, no tenemos una tabla al detalle, pero podríamos guiarnos por esta y hacer una especie de regla de 3. Si con 800 mA tenemos 88% de eficiencia y pasamos de aproximadamente un 93%, tenemos una diferencia de 5%. Si exigimos entonces 1600, tendríamos entonces una caída de otros 5 puntos, así que estaríamos en el orden de los 83%. Esto no es una línea recta, pero tiende a ser una línea recta, así que podemos hacer una aproximación. Sumado a eso, vemos que el voltaje de entrada es 5 voltios. Si analizamos el módulo 5019, vemos que el voltaje de entrada de este integrado va a ser siempre las baterías y el voltaje más alto va a ser 4.2. Así que estamos ante una pérdida de eficiencia que yo estimo, según la información que tenemos en el datasheet, que es de aproximadamente el 20%, una pérdida del 20% o una eficiencia del 80%. Así que en rasgos generales yo estimo de manera intuitiva de que este módulo me puede entregar por lo menos 1.5 amperios a 12 voltios. Más de 12 voltios, evidentemente, esta corriente va a bajar. Sin embargo, estamos ante una cantidad bastante respetable de corriente. Explicado todo esto, regresamos al diagrama original. Vemos que tenemos 2 módulos 5019 conectados con 2 baterías cada uno. Como la carga que me puede manejar estos módulos
es de apenas 1 ampere. Al colocar 2, divido entre 2 el tiempo de carga de las 4 celdas que teníamos en el otro diagrama. Así que cada uno de los módulos se encarga de alimentar un grupo de celdas. En este caso, 2 para cada uno. El módulo tiene 3 tierras: batería negativo, input negativo y voltaje de salida negativo. Si medimos continuidad, este es el mismo punto, así que con solamente conectar una tierra a cada uno de los módulos y que todas las celdas de litio estén conectadas a tierra, es suficiente. No es necesario utilizar todos los pines negativos. Además de eso, si yo configuro, por ejemplo, 9 voltios a la salida de este módulo y 9 voltios a la salida de este, y luego el voltaje output del primero lo conecto en paralelo con el voltaje output del segundo, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener los mismos 9 voltios, pero las corrientes máximas que me puede entregar el módulo se suman: 1.5 más 1.5. Total, 3 amperios. Nota que estos dos módulos puedan entregar 3 amperios no significa que siempre van a entregar esta cantidad de corriente. Si el equipo que yo estoy conectando consume 1 ampere, pues entonces será medio ampere y medio ampere. Se distribuye entre las dos. Si el equipo que voy a conectar consume 2, pues entonces 1 y 1. Y si consume 3, pues 1.5 y 1.5. Una observación importante: el cable micro USB por los estándares internacionales solamente admite 2.1 ampere de corriente. Así que si vas a utilizar un tercer módulo, te recomendaría entonces que utilices la alimentación directamente soldada, dado que el cable micro USB probablemente se te vaya a fundir o vaya a recalentarse. ¿Qué nos queda? El análisis de este módulo, que es bastante sencillo. Conectamos el cargador de nuestra carga a la entrada DC negativa y DC positiva. El voltaje en batería positiva conectamos la salida de nuestros dos módulos, y en batería negativa conectamos el negativo de cualquiera de los dos módulos porque ya están conectados a través de las celdas. Esto sería en esencia lo que es el circuito de este proyecto. Vamos ahora a pasar a la construcción. El primer paso a realizar es ajustar los voltajes de salida de ambos módulos. Para eso conectamos el tester en voltímetro, voltaje TC. Agarramos cualquiera de las tierras, de hecho tiene 3, que sería esta de acá. Permíteme, te indico mejor. Sería esta, que es la entrada de alimentación. Aquí lo puedes alimentar por este puerto o soldando 2 cables por acá. Esta es la salida de tierra de la batería y esta es la salida de tierra regulada. Cualquiera de las 3 funciona. Y en la parte positiva del tester vamos a medir la salida. Y este pequeño potenciómetro es el que nos permite ajustar la salida de voltaje. Como podemos ver, hay 547. Yo puedo empezar a modificar. Y como puedes ver, llega hasta los 28 voltios aproximadamente. Y si le damos la vuelta hacia el otro extremo, hacia el máximo, nos da 5,38. En mi caso necesito 9 voltios. Así que hay que tener un poco de paciencia y ajustar el voltaje hasta el valor deseado. Y bueno, ahí tenemos 9,03 voltios. Te recomiendo que hagas el movimiento, retires y esperes que actualice el tester, porque no actualiza de manera inmediata. Este 9.3, 9.4 vamos a tratar de replicarlo en el segundo módulo. Bueno, ya he logrado calibrarlo a 9 voltios. Tenemos 9,00 y 9,03, así que es prácticamente igual, no hay ningún problema. Realizado este paso, vamos al siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es estañar todos los puntos de conexión de ambos módulos. Esto permite que a la hora de hacer el conexionamiento con los cables, la soldadura sea mucho más sencilla de hacerla. Así que procedemos. Con esto ya tenemos ambos módulos estañados. Esto va a facilitar mucho el conexionamiento de los cables. Te propongo lo siguiente. En vez de conectar por aquí el cargador
luego sacar dos cables y luego apretarlos entre sí en las borneras, te sugiero que retires la bornera y coloques esto directamente así queda mucho más compacto, mucho más seguro y mucho más simple de armar. Entonces vamos a proceder. Repito, esto es completamente opcional. En la parte trasera tenemos estas palabras en mandarín, me imagino que deben corresponder a DC y a batería. Si alguien sabe mandarín, deje un comentario verificando si esto es así. El que debemos retirar es DC y DC positivo, dado que el otro es el de la batería. Así que vamos a proceder. El estaño que estoy colocando es para derretir más fácilmente el estaño que trae de fábrica. Recordemos que el estaño que se utiliza a nivel industrial tiene un porcentaje más alto de plomo, por lo tanto es más difícil de retirarlo. Falta un poco. Muy bien, ya hemos retirado el conector, así que vamos a conectar ahora nuestro pequeño jack. Recordemos que tienen que coincidir positivo y negativo. Mucho cuidado con esto. Positivo aquí lo indica y negativo acá lo indica. Introducimos. Y ahora solamente quedaría soldarlo. Voy a colocar esto por aquí. Muy bien, ha quedado de esta manera. Ha quedado bastante bien. Así que esto nos simplifica bastante el trabajo. Por acá está la bornera que tenía y esto nos puede servir para otro proyecto. Esta es la caja que vamos a utilizar para colocar las celdas y a su vez conectarlas a ambos módulos. Este es reciclado de otro proyecto, de hecho por aquí te voy a dejar el video donde utilizamos esta misma caja, pero utilizando solamente un módulo. De hecho iba pegado acá. Así que en esta oportunidad lo que vamos a hacer es utilizar un tornillo por acá y el módulo del relé lo vamos a colocar acá con una tuerca. Y el restante, los restantes módulos, que serían estos, irían más o menos así. Donde recordemos que cada módulo va a cargar dos celdas de batería. Así que la manera de conectarlo sería, siendo este el negativo, conectamos negativo por acá y negativo por acá en la batería. Aquí, como este sería el positivo, vamos a cortar acá este cable y vamos a lanzar estos dos puntos hacia este positivo, positivo de la batería, que vendría a ser este que está por acá, y estos dos los lanzaríamos para acá, hacia la batería. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, acabo de hacer las primeras conexiones de los módulos y como puedes observar, lo que hice fue simplemente conectar el positivo del primer módulo hacia el positivo del segundo. Ambos módulos toman tierra de esta parte de la bornera o del portabaterías, donde acá va a estar la parte negativa de las celdas. Entonces por estos cables tomamos el negativo. Recordemos que el negativo es común tanto en batería negativa como en entrada negativa como salida negativa. Es exactamente el mismo punto. Así que con tomarlo una sola vez es suficiente. Voy a conectar la alimentación de 5 voltios. Vamos a medir voltaje. Las pinzas Caimanes son bastante útiles. Vamos a medir primeramente la alimentación. Y tenemos 5,25 voltios. La salida del primer módulo 8,98 y la salida 8,96. Estuve manipulando los módulos y probablemente los
potenciómetros se movieron ligeramente, así que te recomiendo que mejor hagas el ajuste en la parte final, pero los voltajes son prácticamente idénticos. Así que ahora vamos a conectar dos celdas, una para cada módulo, a ver qué pasa. Muy bien, acabo de colocar las celdas, he colocado una y una respectivamente, una para este módulo, como puedes observar, alimenta este módulo y esta otra alimenta este otro. Entonces vamos a medir alimentación, a ver si es verdad que se mantienen los voltajes. Colocamos en voltaje directo. Vamos a medir en el de abajo y tenemos 8,98. Y en el segundo módulo 8,96. Vamos ahora a cargar el módulo conectando el cable micro USB. Nada, explota de momento. Seguimos midiendo. 8,96. 8,96. Perfecto. Si te das cuenta, el LED rojo se ha encendido en ambos módulos. Esto significa que las baterías se están cargando. Y de hecho, si medimos las baterías, esta tiene 4,08 y esta tiene 4,06. Recordemos que una batería de este tipo se carga aproximadamente con 4,2 voltios. En el momento que se carguen las celdas, el LED pasa a apagarse el rojo y se enciende el de color verde, indicando que la celda está completamente cargada. ¿Qué procede ahora? Vamos a agregar este módulo. Si te das cuenta, estas cajas traen unos pequeños orificios a los extremos de los conectores metálicos. Y la utilidad de esto es que podemos pasar un tornillo de cabeza plana, cosa de que no interfiera con la superficie y no quede la batería levantada, para poder atornillar cosas. Y me viene bárbaro porque tengo este pequeño orificio del módulo y acá con una pequeña rosca puedo sujetar fácilmente el módulo. Por supuesto, aquí le voy a colocar algo de pegamento para que quede 100% fijo. Pero hasta ahora este sería el conexionamiento. ¿Qué nos faltaría? Pegar esto y pasar el positivo y negativo a la entrada del módulo. Entonces, cuando se pierda la alimentación proveniente de este jack, se puentea automáticamente hacia la salida de los módulos que vienen de las baterías. Pero me está faltando agregar los condensadores. Eso vamos a hablar en unos minutos. Bueno, en principio ya estaría listo, por lo menos de una manera muy básica. ¿Qué acabo de hacer? He colocado este cable que hace la conexión entre el paralelo de la salida de ambos módulos. Y si te fijas, acá he colocado ese mismo cable hacia la bornera en la parte de batería positivo. Creo que se ve en cámara, sí. Acá en batería positivo, en este extremo. Y la tierra la he conectado hacia acá. Entonces esta sería la tierra que llega de los módulos y de las baterías hacia este módulo. ¿Qué nos resta? Nos resta simplemente probarlo. Vamos a conectar este cable a la salida y vamos a conectar el router. Muy bien, ya coloqué los cables a la salida y ahora voy a conectar el modem router. Y si puedes apreciar, aquí en cámara se ve el LED verde. Permíteme un segundo para apagar la luz. De ahí puedes ver que el LED está encendido. Ahora voy a simular que se va la electricidad, es decir, desconecto acá. Y desconecto acá también. Como puedes ver, sigue encendido, pero tenemos un problema. En el momento que se va la electricidad, es decir, cuando desconecto esta toma, que es el cargador original de este router, fíjate en este bombillo. Se apaga. Titila
y vuelve a encender. ¿Qué sucede? Pues que cuando sucede esto, el relé, como es un elemento mecánico, que es un contacto que funciona por medio de un electroimán, hay un lapso de tiempo donde el router no recibe alimentación y por eso se apaga. ¿Cómo se traduce esto? Que se va a reiniciar el router y van a pasar 1 o 2 minutos sin conexión a internet. Si tú trabajas vía remota, si eres un freelancer o tienes una conferencia, estás utilizando tu laptop, por ejemplo, y esto sucede, pues se te va a caer la conexión a internet. Pero hay una manera de solucionar este detalle. Muy bien, fíjate lo que acabo de hacer. He tomado estos dos condensadores de 6800 microfaradios a 16 voltios, los he soldado entre sí para conectarlos en paralelo a la salida. En teoría, esto debería ser suficiente. ¿Por qué? Porque cuando yo haga el desconexionamiento de acá o cuando se vaya la electricidad, este condensador debería alimentar al router o lo que yo esté conectando mientras el relé hace su conmutación. Eso en primera instancia debería ser suficiente. ¿Qué valor de capacitancia debo comprar? Pues va a depender de la carga. Esto es una aproximación, pero yo estimo que para 2 amperios, 4700 microfaradios, está bien. Esto al ojo por ciento, lamentablemente, no tengo equipos más especializados para darte una respuesta más específica. Pero entre mayor capacitancia, mejor. Yo compré estos de 6800 y creo que con uno va a ser suficiente. Pero por si las moscas, conecté o compré 2 directamente. Así que vamos a hacer la prueba. Recuerda, los condensadores van en paralelo y mucho cuidado. Negativo con negativo y positivo con positivo. De lo contrario puede ser peligroso. Muy bien, apagué la luz para que se observe más. Voy a simular que se va la electricidad, así que voy a desconectar este. Fíjate en este bombillo. No funcionó, pero esto se debe a algo bastante interesante. Antes de explicarte cómo solucionar o terminar de solucionar este problema, vamos a ver lo siguiente. Voy a desconectar acá la carga. Enciendo la luz. Y quiero que vea lo siguiente. Ahí está ese LED que corresponde a este módulo e indica cuando hay electricidad. Ahora, yo voy a desconectar acá, pero sin la carga, sin conectar nada. Mira lo que pasa. El bombillo sigue encendido, a pesar de que no tiene alimentación de entrada. Fíjate, desconecto. Voy a desconectar aquí para que veas que esto no influye. Se mantiene encendido y luego se apaga. ¿Qué nos indica esto? Que la energía que almacena el condensador se está regresando hacia el módulo. ¿Por qué sucede esto? Porque la electricidad no es tonta. Ella se va por donde tenga menor oposición o menos resistencia, menos ohmios, conceptos básicos de electricidad, física 2 de bachillerato. Entonces, ¿qué está pasando? El condensador, en vez de irse por este cable hacia el router, se regresa hacia el módulo y alimenta el relé para que no se apague por un tiempo de unos 2 segundos aproximadamente. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Tengo que colocar algo que evite que la corriente pase por aquí, pero que sí circule por el cable hacia mi carga. Y adivina qué, es un componente muy sencillo y muy común. Muy bien, acabo de hacer la modificación. Vamos a ver. Voy a desconectar primero el cargador de las celdas.
para que no pienses que este cable está influenciando. Ahora fíjate en este LED que está por acá. Desconecto la alimentación y fíjate, no se apagó ni siquiera titiló. Vuelvo a conectar. Y lo mismo. No pasa absolutamente nada. No se reinicia. ¿Por qué? Vamos a verlo. La modificación que hice fue muy sencilla. Lo único fue colocar un diodo a la salida del módulo en dirección positivo, el ánodo en esta parte y el cátodo para acá. Y en el cátodo conecté la salida del positivo hacia el cable de mi carga. ¿Qué genera esto? Un diodo es un elemento semiconductor porque conduce electricidad en este sentido, pero no permite el cruce en este sentido. Entonces, ¿qué sucede? La electricidad que almacena el condensador no se va a poder regresar hacia el módulo, sino que va por este cable, gracias al diodo. Nota, los diodos vienen por voltajes y amperios. Este que estoy utilizando para este ejemplo es de 1 amperio. Va a depender de tu carga. Si tu carga es de 4 amperios, pues vas a necesitar un diodo de 4 amperios. O un dato de color, puedes conectar en paralelo los diodos y se aumenta la cantidad de corriente que pueden soportar. Por ejemplo, si tú necesitas 3 amperios, puedes agarrar un diodo como el que estoy utilizando, que es el 1N4007. Colocas 3 en paralelo y esa unión te va a soportar 3 amperios. O directamente incluso puedes tomar este diodo que está acá, que lo trae el módulo de protección, que aguanta 10 amperios. Aunque no te lo recomiendo, los diodos son sencillos de encontrar y bastante económicos. Ahora, ¿qué me faltaría? Pues acomodar esto. Esto está bastante antiestético. Voy a tratar de organizar esto de una manera más elegante y creo que voy a utilizar solamente uno de los condensadores. 6800 microfaradios por 2 es de verdad que es un exabrupto. Creo que me pasé un poquito. Así que ahora vamos a ver cómo quedaría el conexionamiento final y terminamos. Muy bien, acabo de terminar el conexionamiento tanto del condensador como del diodo. Si te fijas, he retirado una de las borneras, por acá la tengo, que era la bornera de salida. Y en la parte positiva he sacado el diodo, el ánodo, que es esta parte negra, y el cátodo. El cátodo es la parte grisácea del diodo. Nota, tiene que ser un diodo rectificador, un diodo común y corriente. No vayas a colocar un diodo Schottky, un diodo Zener, un diodo Damper o de cualquier otro tipo. Tiene que ser un diodo rectificador. Yo te recomendaría, si vas a hacer esta conexión de 2 módulos o 2 salidas en paralelo, un diodo de 3 amperios o 4 amperios. Yo estoy utilizando uno de 3 amperios y aquí te voy a dejar una lista por acá, una lista de los diodos que te pueden servir. Son muy fáciles de conseguir en cualquier tienda electrónica. Dicho esto, continuamos. Tenemos por aquí el condensador. La pata negativa la soldé directamente por acá. Luego la parte positiva soldé un cable, este cable amarillo, lo paso por acá y lo conecto con la parte negativa del diodo. Y a su vez ahí saco el cable positivo del adaptador. Terminé colocando este porque me parece un poco más estético. Y por último he colocado o he soldado un cable que viene a ser este de acá. Un cable de tierra, pero por la tierra que está por debajo de la PCB de este módulo. Cosa de que no quedara por este lado y se viera un poco antiestético. Y bueno, aquí puedes ver que este módulo está encendido porque tiene el LED rojo y bueno, las celdas se están cargando. Voy a simular que se va la electricidad y fíjate en el bombillo, tanto de encendido como de Wi-Fi. Evidentemente no hay internet porque no tengo conectado el cable ADSL, ni un cable Ethernet ni nada por el estilo. Pero si yo desconecto, él en ningún momento se apaga.
Por lo tanto, mis estimados, estamos ante un auténtico mini UPS de conmutación automática. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente proyecto.